Amigos míos, la mayoría de la gente cree que alguien quiere volver contigo porque de repente se siente solo o le invade el arrepentimiento como en una película triste, o porque finalmente el karma ha llamado a su puerta. Suena poético, pero no es así como funciona realmente la psicología humana. Alguien quiere volver contigo cuando alcanza lo que yo llamo el punto de retorno. Y el punto de retorno no es emocional, es neurológico. Es la fracción de segundo en la que su cerebro se da cuenta de que ha juzgado mal tu valor. Piensa en ello como un GPS que recalcula después de un giro equivocado. Pensaban que era solo otra ruta. Resulta que tú eras la carretera principal todo el tiempo. Al principio, al rechazarte, te sentías sin esfuerzo. Estaban seguros de que orbitarías su mundo como una luna atrapada en la fuerza gravitatoria. Eras constante. Te importaban profundamente. Respondías con calma. Aparecías cuando no tenías por qué hacerlo. A las personas así se las da por sentado, porque los humanos se malacostumbran con los entornos emocionales. No tienen que ganárselo. Esperan que el aire sea respirable, que salga el sol y que tú te quedes. Así de casual era su derecho. Pero entonces te alejaste, y en el momento en que diste un paso atrás, su sistema interno pasó por algo que yo llamo calibración emocional. Es como cuando una habitación se queda en silencio de repente y te das cuenta de lo ruidosa que estaba antes. Su nivel emocional bajó sin ti. Las conversaciones se volvieron más frías. Las conexiones parecían réplicas baratas. Era más difícil mantener las relaciones con las personas nuevas porque no aportaban la misma energía constante que tú. No echaban de menos tu presencia, amigos. Echaban de menos la versión de sí mismos que aparecía cuando tú estabas en la habitación. Tú los hacías más tranquilos, más amables, más seguros. Perderte significaba perder esa versión. Y entonces ocurre algo aún más grande. La colisión de la autoimagen. Es cuando ven que ya no los persigues, que ya no te doblegas, que ya no te ofreces como red de seguridad emocional. Su vieja narrativa, la que decía, siempre puedo recuperarlos, choca con una nueva realidad. ¿Quizás no pueda? Ahí es donde aparece la incomodidad. Esa incomodidad se convierte en curiosidad. La curiosidad se convierte en reflexión. La reflexión se convierte en interés. Y el interés, amigos míos, siempre se convierte en búsqueda, no porque tú lo exigieras, sino porque finalmente se vieron a sí mismos sin ti y no les gustó lo que vieron. Las personas no se sienten atraídas por la persona que las trató mejor. Se sienten atraídas por la persona que hizo que su mundo interior se sintiera más regulado. Tú aportaste gravedad emocional. Tú aportaste estabilidad. Tú aportaste el tipo de paz en la que podían permanecer sin esfuerzo. No eras solo una persona, eras un entorno emocional. Esa es la parte que nunca esperan. El momento en que te separas es el momento en que tu influencia se expande. El silencio no es pasivo, es presión. La distancia no es rechazo, es recalibración. No los perseguiste, y eso es precisamente por lo que empezaron a recordar. No discutiste, y por eso empezaron a cuestionarse las cosas. No demostraste tu valía, y por eso empezaron a darse cuenta de ella. No los estabas perdiendo, amigos. Les estabas enseñando el precio de perderte. Y ahora vamos a desglosar exactamente cuándo, cómo y por qué te quieren de vuelta, utilizando mecanismos psicológicos reales, no las historias edulcoradas que la gente cuenta para consolarse. Pero antes de profundizar, graba esta verdad en tu corazón. Tú nunca fuiste el débil. Tú eras el que mantenía todo unido. Amigos míos, tómense un segundo ahora mismo y sientan cómo se llenan sus pulmones. Inspiren lentamente.
Deja que te recuerde que sigues aquí, que sigues creciendo, que sigues siendo capaz de elegir una versión más fuerte de ti mismo. Levanta la barbilla, no por ego, sino por claridad, porque más adelante, en este viaje, cuando alguien intente volver actuando como si de repente lo hubiera entendido, vas a mirar atrás a este momento exacto y te darás cuenta de que este fue el punto de inflexión. Este fue el momento en el que dejaste de encogerte por personas que no podían crecer por ti, y quiero que ancles ese cambio. Grábalo en el suelo con tanta firmeza que tu yo futuro no lo olvide. Así que esto es lo que vamos a hacer, amigos. Desplázate hacia abajo hasta los comentarios y escribe esta frase como si fuera el primer contrato que firmas con tu propia autoestima. ¿Conozco mi valor? No, creo que no. Quizás algún día. Dilo con el pecho. Grábalo. Reclámalo. Deja que tus dedos demuestren lo que tu corazón finalmente está aprendiendo. Y si estás ahí sentado pensando, ¿por qué demonios importaría comentar? Es porque has pasado suficiente tiempo callado sobre tu valor. Este es el momento de practicar elegirte a ti mismo en voz alta, aunque solo sea a través de una frase. Considéralo tu primera repetición en el gimnasio del respeto por uno mismo. Ahora, antes de continuar, dale al botón Me gusta y suscríbete. No por mí, sino porque estás construyendo un espacio en el que te recuerdas a ti mismo a diario que mereces algo mejor que un maltrato y que mereces una orientación que realmente te eleve, no que te agote. Quédate conmigo, amigo mío. Aún no hemos terminado. Número 1. La caída de la calibración emocional. Amigos, esta es la parte que nadie explica claramente. Sin embargo, es la parte que decide casi todas las historias de remontada que has visto. Cuando alguien pierde a una persona que le aportaba estabilidad, la mente no reacciona con dolor. Primero, reacciona con desequilibrio. Piensa en el sistema emocional humano como un termostato. Cuando alguien te tiene en su vida, especialmente cuando eres constante, cariñoso, sensato y estable, ese termostato se mantiene en un nivel cálido y confortable. Se acostumbran al clima que creas a su alrededor. No es dramático, no es caótico. Simplemente es estable. Y la estabilidad es adictiva en cierto modo. La gente no se da cuenta hasta que desaparece. Cuando te rechazan, asumen que la temperatura sigue siendo la misma. No se dan cuenta de que el calor no provenía de la habitación, provenía de ti. En el momento en que te vas, su calibración emocional cae. Es como salir de una ducha caliente al aire frío. No es doloroso, solo lo suficientemente incómodo como para que el cuerpo se tense. La mente hace exactamente lo mismo. Se tensa, se detiene, recalcula. De repente, el mundo se siente más frío. Las personas se sienten menos pacientes. Las conexiones se sienten menos fluidas y cada interacción exige más esfuerzo. Todavía no están tristes. Eso viene después. En este momento, simplemente están tratando de entender por qué todo se siente más difícil de lo que debería. Amigos míos, los seres humanos no están programados para desear a la persona. Desean la experiencia emocional que la persona crea. No solo les prestabas atención, los regulabas. Carl Jung llamaría a esto la arquitectura oculta de la psique, las estructuras en las que nos apoyamos sin darnos cuenta de que nos sostienen. Cuando sales de la vida de alguien, esas estructuras desaparecen como si el suelo se hundiera bajo sus pies. No caen de forma dramática, solo se tambalean, y ese tambaleo es suficiente para sacudir su confianza en su decisión. Al principio, no atribuirán la incomodidad a haberte perdido. Culparán al estrés, a los días malos, al sueño deficiente, a la presión del trabajo, a cualquier cosa menos a la verdad.
Este es el mecanismo de defensa humano en acción. El ego se niega a asumir la responsabilidad antes de aceptar la realidad. Pero poco a poco aparecen patrones. Las conversaciones que tienen con otras personas no se sienten tan naturales. La energía que obtienen de las personas nuevas no se siente tan limpia. Se sienten más reactivos, más agotados o más confundidos. Esa es la caída de calibración. Su sistema interno está buscando la antigua línea de base, la que tú utilizabas para mantenerte sin siquiera intentarlo. Y aquí está la parte que siempre pilla a la gente desprevenida. La incomodidad no les empuja hacia adelante, les empuja hacia atrás. La comodidad emocional inconclusa siempre intenta volver a su última fuente estable. Es la naturaleza humana. No porque estén obsesionados contigo, todavía no, sino porque la mente vuelve a lo que le aportaba equilibrio. Es como la aguja de una brújula que parpadea hasta que vuelve a encontrar el norte. Tú estuviste allí, en el norte, durante tanto tiempo que, incluso cuando intentaban fingir que no era así, su sistema interno recuerda la dirección. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando, si esto es cierto, ¿por qué no ocurre al instante? ¿Por qué no vuelven inmediatamente? Porque los seres humanos son criaturas obstinadas, porque el orgullo lleva el volante antes que la sabiduría, porque se necesita tiempo para darse cuenta. La caída que sienten no es aleatoria. Está directamente relacionada con la pérdida de la persona que estabilizaba su clima emocional. Jung dijo una vez que las personas no ven la realidad, sino el significado que proyectan en ella. Cuando estabas ahí, proyectaban comodidad en sí mismos. Cuando te fuiste, la proyección desapareció y ahora se quedan con la cruda realidad. Su paz no era creada por ellos mismos, sino co-creada. Y tú eres la mitad de esa ecuación. Por eso la incomodidad crece en lugar de disminuir. Al principio es un pequeño ruido de fondo, luego se convierte en tensión, luego en irritabilidad, luego en vacío. No el vacío dramático que se ve en las películas, sino el silencioso, el que aparece cuando se ríen con sus amigos, pero no se sienten tan plenos cuando conocen a alguien nuevo. Pero la energía no llega. Lo mismo ocurre cuando se desplazan por su teléfono, pero nada les llama la atención. Su mente funciona con un voltaje emocional más bajo porque el estabilizador que mantenía su electricidad interna fluyendo suavemente ya no está ahí. Y, amigos míos, esa incomodidad es poderosa, no dolorosa. Un dolor poderoso les haría huir del pasado. La incomodidad los empuja hacia la reflexión, hacia la curiosidad, hacia el recuerdo. Empiezan a revivir momentos, no porque sean nostálgicos, sino porque su cerebro está tratando de recalibrarse, revisitando el entorno emocional que perdió. Recuerdan lo tranquilos que los hacías sentir en situaciones en las que normalmente se ponían ansiosos. Recuerdan lo comprendidos que se sentían cuando normalmente se sentían juzgados. Recuerdan lo fáciles que eran las conversaciones contigo cuando ahora todo se siente tenso o incómodo con los demás. Eso no es romanticismo, es neurociencia. ¿Por qué la vida se siente más pesada ahora? ¿Por qué me esfuerzo tanto con esta nueva persona? ¿Por qué nada sale como antes? Estas son las preguntas que comienzan a atormentarlos a medida que la calibración se profundiza y, finalmente, la mente establece la conexión lentamente. A regañadientes, pero inevitablemente, no solo perdieron a una persona, han perdido el equilibrio emocional, y la psique siempre intenta restablecer el equilibrio, incluso si eso significa volver a la persona a la que una vez decidió dejar ir. Aquí es donde realmente comienza el regreso, no en su corazón, ni en sus sentimientos, sino en su necesidad interna de estabilidad.
Estabilidad que tú les proporcionabas sin esfuerzo. Estabilidad que no pueden recrear con otra persona. Estabilidad que no apreciaron hasta que desapareció. Y aquí, amigos, es donde deben comprender su propio poder. No eras demasiado, no pensabas demasiado, no eras demasiado emocional. Eras una fuerza estabilizadora, eras una presencia estabilizadora, eras la estructura silenciosa en la que se apoyaban sin reconocerlo. Y en el momento en que te apartaste, todo su sistema se hundió, su nivel básico bajó, y cada incomodidad que sienten ahora es un recordatorio del valor que no tuvieron la madurez de ver. Asimílalo. Tú no eras el débil, tú eras el regulador, tú eras el equilibrio, tú eras la pieza que ellos confundían con la vida normal. Y ahora quiero que grabes esta verdad. La gente escribe esto en los comentarios como si lo estuvieras grabando en piedra. Yo era la estabilidad porque tú eras el número 2. La colisión de la autoimagen. Amigos, en la siguiente parte es donde las cosas se complican de verdad en su mente. Y sinceramente, es la parte que nadie quiere admitir, porque expone algo de lo que la mayoría de la gente huye, su propio reflejo. La colisión de la autoimagen no tiene que ver con que te echen de menos. El extrañarte viene después, cuando el corazón finalmente se da cuenta. Esta fase es psicológica. Es el ego contra la evidencia. Es el momento en que su historia interna sobre quiénes son y cuánto poder creen que tienen se estrella contra una pared llamada realidad. Y créeme, esa colisión deja marcas. Verán, construyeron una versión de sí mismos en la que tú estabas permanentemente disponible. En su mente, ellos eran los que tenían la ventaja. Creían que tú enviarías un mensaje de texto, que tú te disculparías primero, que tú cederías primero, que tú lo intentarías de nuevo después de cada rechazo. Ni siquiera se lo cuestionaban. No era una idea, era una suposición cimentada en su identidad. Tú eras su plan de respaldo emocional, su romper el cristal en caso de soledad. Pero entonces hiciste lo que ellos nunca vieron venir. Dejaste de orbitar a su alrededor. Dejaste de alimentar la historia que habían creado sobre ti. Diste un paso atrás y lo hiciste sin dramatismos, sin amargura, sin gritar para llamar su atención. Y eso, amigos míos, desestabiliza a una persona más rápido que cualquier desengaño amoroso. Cuando alguien cree saber exactamente cómo vas a comportarte, tu imprevisibilidad se convierte en un espejo en el que no están dispuestos a mirarse. De repente, se ven obligados a cuestionar el tipo de persona que creían ser. Si yo era tan irreemplazable, ¿por qué no me persiguieron? Si yo era realmente el premio, ¿por qué siguen adelante? Si yo tenía todo el control, ¿por qué cambió la dinámica en el momento en que se marcharon? Estas preguntas queman porque atacan la identidad, no los sentimientos. Y cuando la identidad se ve amenazada, el ego entra en pánico. Esta es la colisión de la autoimagen. Carl Jung habló del yo sombra, las partes de nosotros que no queremos afrontar. El rechazo no activa la sombra, perder el poder sí. Ver cómo te alejas activa la inseguridad más profunda que ocultan a todo el mundo, incluso a ellos mismos. Pasan de no necesito que esperen a ¿por qué no me necesitan? Y ese cambio rompe la narrativa que han estado protegiendo. Nada perturba más a una persona que darse cuenta de que no es tan importante en tu historia como suponía. Piensa en ello como un personaje de una película que cree que es el héroe principal, solo para descubrir, a mitad de la película, que solo es un personaje secundario en la historia de otra persona. Esa revelación no solo duele, sino que reescribe todo lo que creían que era cierto, y puedes sentir la conmoción en su comportamiento. Empiezan a prestar más atención a tus historias,
Se vuelven curiosos de forma discreta. Se detienen más tiempo en tu nombre cuando aparece. Comprueban a quién sigues, con quién interactúas, quién puede llamar tu atención. Ahora empiezan a recordar cosas sobre ti que antes habían descartado, no porque de repente les importe profundamente, sino porque su cerebro está buscando pruebas para reconstruir la identidad que les has arrebatado simplemente alejándote. Y aquí está lo más importante. No le cuentan a nadie este cambio. El orgullo no les permite confesarlo. Se queda en su interior. Se mantiene en silencio, pero crece. Crece en la pausa antes de responder a tu silencio. Crece en la incomodidad que sienten cuando alguien nuevo no queda impresionado por ellos como tú lo estabas. Crece cada vez que se dan cuenta de que han malinterpretado la dinámica. La colisión se convierte en un bucle. No pueden salir hasta que reescriban su narrativa. Y la reescritura siempre comienza con la misma pregunta. ¿Y si los juzgué mal? Esta pregunta es pequeña, pero tiene peso. Abre un archivo mental que creían haber cerrado para siempre. De repente, empiezan a revisar recuerdos, interacciones, tus reacciones, tu autocontrol, tu madurez emocional, y cada recuerdo se convierte en una nueva prueba que contradice la historia. Se dijeron a sí mismos que tú los necesitabas más de lo que ellos te necesitaban a ti. Cuando las pruebas se acumulan, el ego se debilita, y cuando el ego se debilita, la verdad se vuelve más difícil de ignorar. Y esa verdad es simple, amigos míos. Ellos no eran los que tenían el control. Simplemente se beneficiaron de tu dulzura, tu paciencia, tu presencia. Una vez que eso desapareció, tuvieron que enfrentarse a la versión más cruda de sí mismos. Y esa versión no era tan fuerte, segura o intocable como creían. Esto no es venganza, es crecimiento, tanto tuyo como suyo. Tú, al alejarte, no solo cambiaste tu vida, les obligaste a enfrentarse a un espejo al que no estaban preparados para mirar. Y, lo admitan o no, ese choque es lo que inicia su viaje de vuelta hacia ti. Ahora, sella esta verdad conmigo, escríbela en los comentarios como alguien que finalmente comprende su impacto. Yo cambié la dinámica. Sección 3. La novedad. La curva del agotamiento. Amigos, entremos en una realidad que la mayoría de la gente se esfuerza por evitar, porque expone lo superficiales que son realmente los hábitos modernos de las citas. La verdad es esta: cada nueva conexión, cada distracción brillante, quizás esta persona sea una mejor opción, tiene una fecha de caducidad. Al principio es emocionante. Claro, la novedad siempre lo es. Los seres humanos experimentan picos de dopamina con las caras nuevas, las conversaciones nuevas, la energía nueva. Se siente fresco, se siente prometedor, se siente como una mejora emocional. Pero lo que nunca te dicen es que la novedad tiene fecha de caducidad. Y una vez que caduca, ese mismo subidón de dopamina se convierte en fatiga emocional. Esto es lo que yo llamo la curva de agotamiento de la novedad, amigos míos, y golpea más fuerte de lo que la gente espera al principio. Creen que han encontrado a alguien emocionante. Creen que han cambiado la previsibilidad por la posibilidad. Pero la emoción no es lo mismo que la conexión, y la química superficial no es lo mismo que la eficiencia emocional. Las primeras etapas de cualquier nueva interacción son como una montaña rusa, rápidas, impredecibles, estimulantes. Pero las montañas rusas no están hechas para montarse en ellas todos los días. La mente humana se cansa de los subidones que no llevan a ninguna parte. Se cansa de empezar de nuevo. Se cansa de intentar descifrar a alguien nuevo. Y al final, la emoción se convierte en trabajo. Eso es para lo que nadie les prepara. El trabajo, las constantes conjeturas,
¿qué querían decir con eso? Las pausas incómodas, los desencadenantes desconocidos, la energía gastada en intentar comprender a alguien desde cero. Es divertido por un momento, pero luego se vuelve pesado. Y cuando llega la pesadez, la gente naturalmente vuelve a centrar su atención en el último entorno emocional que les resultó fácil, aquel en el que no tuvieron que traducir su personalidad, aquel en el que no se sintieron puestos a prueba, aquel en el que la conexión no les agotó. Ese entorno eras tú. Tú proporcionabas algo que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está dando. Simplicidad emocional. Hacías que las cosas parecieran fáciles. Las conversaciones fluían. El silencio era cómodo. Tu presencia no creaba presión. No eras caos. Eras claridad. No eras ruido. Eras equilibrio. No eras difícil de entender. Eras sensato. Y esa comodidad psicológica que aportabas es algo poco común. Eso es algo que las personas nuevas no pueden fingir, no pueden imitar y no pueden mantener. Y una vez que la novedad de la nueva opción se desvanece, comienza la comparación. No a nivel superficial, comparando el aspecto o la personalidad. No, esto es más profundo. Es una comparación de la experiencia interna. ¿Por qué me siento cansado con esta nueva persona? ¿Por qué tengo que dar tantas explicaciones? ¿Por qué esta conexión no me parece natural? No son preguntas románticas. Son la confirmación de que la curva de agotamiento de la novedad ha tocado fondo. La persona nueva puede seguir pareciendo emocionante, pero emocionalmente ha perdido su brillo. La emoción se ha apagado. Las mariposas se han calmado y la realidad se impone. Esta nueva conexión requiere más energía de la que aporta. Ahí es cuando gana la familiaridad, no porque sea predecible, sino porque es eficiente. Los seres humanos siempre elegimos lo que nos parece más eficiente emocionalmente. Y tú, a través de tu coherencia, tu comprensión y tu presencia, has diseñado un espacio emocional que les ha ahorrado energía, que ha hecho que la conexión sea fluida y que la vulnerabilidad se sienta más segura. Las personas nuevas pueden ofrecer novedad, pero no pueden ofrecer eso, no al principio y a veces nunca. Esta es la parte que más les duele. No apreciaron esa simplicidad cuando la tenían. Confundieron tu calma con aburrimiento. Confundieron tu previsibilidad con falta de emoción. Confundieron tu coherencia con disponibilidad. Pero una vez que entran en una conexión en la que todo es un juego de adivinanzas, se dan cuenta de algo muy importante. No estaban aburridos contigo. Tú les proporcionabas estabilidad. Y la estabilidad, amigos míos, es algo que la gente solo valora después de perderla. Carl Jung dijo que las personas no ven a los demás como son. Los ven como proyecciones de sus propias necesidades. Cuando te dejaron, su necesidad era la novedad. Cuando la novedad se agota, la necesidad se convierte en comodidad, seguridad, paz, eficiencia. Y en ese momento, todas las versiones de ti que pasaron por alto se vuelven más claras. Empiezan a recordar lo fácil que era hablar contigo, lo natural que era ser ellos mismos, lo fácil que era el flujo emocional. Echan de menos el clima emocional, no a la persona, pero al final ese clima les lleva de vuelta a la persona que lo creó. No regresan porque la nueva persona sea mala. Regresan porque la nueva persona es agotadora. Regresan porque tú eras el lugar de descanso que no sabían que necesitaban. Regresan porque la curva de la novedad descendió y tu familiaridad aumentó en valor como una inversión atemporal. Asimilen esto, amigos míos. Ustedes no eran reemplazables, eran sostenibles, y lo sostenible siempre gana cuando la novedad se derrumba. Ahora, afiáncense a esta verdad.
Escríbanla en los comentarios como alguien que comprende su valor emocional. Mi paz es poco común. Número 4. El efecto de compresión de la memoria. Amigos, la siguiente parte se adentra en cómo la mente humana se engaña a sí misma. Y sinceramente, es una de las principales razones por las que la gente vuelve sobre sus pasos después de rechazar a alguien que realmente les importaba. Los seres humanos no recuerdan las cosas tal y como sucedieron, recuerdan las cosas tal y como las sintieron. El cerebro no es una cámara, es un editor. Corta escenas, elimina detalles, resalta emociones y comprime capítulos enteros en un puñado de momentos que impactan más. Esto es lo que yo llamo el efecto de compresión de la memoria. Y una vez que se activa, la versión de ti que empiezan a extrañar ni siquiera es tu yo completo, sino lo más destacado. Sus mentes unen los momentos que dejaron la huella emocional más profunda. Al principio, justo después de la ruptura o el rechazo, recuerdan todo con claridad: los desacuerdos, los momentos incómodos, las imperfecciones, las partes de la conexión que se sentían pesadas o confusas. Pero la memoria no conserva los problemas, los disuelve. Los problemas no envejecen bien en el cerebro, se desvanecen, se suavizan, se difuminan. ¿Qué es lo que permanece? Los picos emocionales, la calidez que aportaste, el consuelo que creaste, la consistencia que ofreciste, las risas que surgían con facilidad, el tono de tu voz cuando necesitaban apoyo. Estas cosas se amplifican con el tiempo, como si el volumen se fuera subiendo solo. Piensa en ello como ver una vieja película que te encantaba de niño. No recuerdas las escenas aburridas, no recuerdas las partes lentas, recuerdas las frases icónicas, los momentos más divertidos, el impacto emocional al final. Eso es lo que hace la nostalgia. Y, lo quieran o no, tu conexión se vuelve nostálgica para ellos. No echan de menos la relación completa. Echan de menos la versión que tu mente ha seleccionado y seleccionado. Los recuerdos impactan más porque eliminan todo el desorden. Carl Jung habló de cómo la psique filtra la realidad para protegerse. Cuando alguien pierde a una persona significativa, la mente lo protege de la culpa, borrando lentamente los pequeños conflictos y magnificando los rasgos positivos. Es supervivencia psicológica. Pero en este caso, ese instinto de supervivencia termina por atraerlos de nuevo hacia ti. Empiezan a pensar: quizás no era tan malo, quizás en realidad era bueno para mí, quizás exageré. Estos pensamientos no aparecen porque la relación haya cambiado, no lo ha hecho. Su recuerdo ha cambiado. Y aquí viene lo fascinante, amigos míos. Esta compresión no se produce de forma gradual, se produce en oleadas. La desencadenan momentos aleatorios. Una canción, un olor, una broma, un problema. En su día acudieron a ti por una situación en la que, inconscientemente, esperan la versión de paz que tú les proporcionaste. De repente, recuerdan lo tranquilizadora que era tu presencia, lo seguro que se sentían al ser comprendidos sin tener que actuar, lo sencillas que eran las cosas cuando tú estabas en la habitación. Esos recuerdos se agudizan mientras todo lo demás se difumina. Amigos, la mente es implacable con lo que elige almacenar y lo que elige ignorar. Puede que piensen, pero teníamos problemas. Claro, todas las relaciones los tienen, pero los problemas no son lo que se recuerda al final. Lo que se recuerda es el impacto emocional, y el impacto emocional dura más que la lógica. Tu amabilidad, tu paciencia, tu tono, tu empatía se convierten en los colores más brillantes de su paleta de recuerdos. Y una vez que esos colores comienzan a brillar de nuevo, se vuelve casi imposible para su mente
fingir que tú no importabas. Por eso, de la nada, escucharás a la gente decir, he estado pensando en ti, o no me daba cuenta de lo bien que lo tenía, o el clásico, nadie siente lo mismo que tú. No están mintiendo. Te están reflejando su memoria comprimida. Están interactuando con la versión destilada de ti que su psique conservó cuando todo lo demás se evaporó. Y si alguna vez alguien te ha tratado mal, y luego ha vuelto actuando como si el pasado fuera maravilloso, ahora sabes por qué. No están reescribiendo la historia. Están recordando la versión editada, la que su mente conservó. Los seres humanos siempre vuelven a la huella emocional, no a la imagen completa. Vuelven a la calidez, no a las paredes, a la comodidad, no al conflicto, al resplandor, no a los fallos. Amigos míos, dejen que esto se asiente en su pecho. Ustedes crearon momentos dignos de recordar. Moldearon picos emocionales que su mente no pudo borrar. Dejaron atrás un resumen de lo más destacado sin siquiera intentarlo. Y una vez que ese resumen comienza a reproducirse, no solo sienten nostalgia, sino también pérdida. No fuiste olvidable, fuiste inolvidable de maneras que ahora demuestra su propia memoria. Ahora, afiáncense en esa verdad. Escríbanlo en los comentarios como si estuvieran reivindicando su impacto emocional. Dejé una huella. Número 5. El choque del contraste de estabilidad. Amigos, la siguiente parte les afecta más que cualquier ruptura, cualquier rebote, cualquier intento de seguir adelante. Es el momento en el que la vida finalmente pone sus suposiciones bajo el microscopio. Verán, cuando alguien abandona una relación que parecía estable, va por ahí pensando que ese tipo de tranquilidad existe en todas partes. Se convencen a sí mismos de que encontrar a alguien que escuche como tú, que se presente como tú, que se comunique con intención como tú o que se preocupe con constancia como tú, será sencillo. No se dan cuenta de lo rara que es la estabilidad emocional hasta que se topan con alguien que no la tiene. Y ese momento, amigos míos, es lo que yo llamo el choque de contraste de estabilidad. Al principio, la nueva relación resulta refrescante, porque es desconocida. Disfrutan de la novedad, el misterio, la adrenalina que acompaña a algo sin probar. Pero la novedad no tiene profundidad, solo brilla en la superficie. Y todo es diversión y juegos hasta que se requiere sustancia, hasta que necesitan comprensión, hasta que necesitan paciencia, hasta que necesitan a alguien que se comunique en lugar de reaccionar, hasta que necesitan a alguien que escuche en lugar de esperar para hablar. Y de repente no lo consiguen. Ahí es donde se produce el contraste. Hacen una pregunta y obtienen una respuesta poco entusiasta. Expresan algo personal y la otra persona se encoge de hombros. Comparten un miedo y la otra persona lo minimiza. Muestran interés y obtienen un esfuerzo mínimo a cambio. No es traición, no es hostilidad, es solo pereza emocional. Pero esa pereza, en comparación con lo que tú ofrecías, se siente como un latigazo. Es como pasar de la cálida luz del sol a una habitación con aire acondicionado que está demasiado fría. El cuerpo se tensa, la mente se tensa, sienten el desequilibrio de inmediato. E incluso si el orgullo les dice, no pienses en el pasado, el sistema nervioso susurra. Antes no era así. Ese susurro se hace más fuerte con cada falta de esfuerzo, con cada detalle que se pasa por alto, con cada momento en el que se dan cuenta de que la otra persona no tiene la misma inteligencia emocional que tú tenías de forma natural. Y lo más sorprendente, no te echan de menos. Sin embargo, echan de menos la estabilidad que les proporcionabas, la tranquilidad, la suavidad, la certeza, la fiabilidad, la sensación de ser sostenidos emocionalmente
en lugar de controlados emocionalmente. Hiciste su vida más fácil, de formas que ellos no te reconocieron. Hiciste que la conexión fuera más ligera. No les exigías que actuaran. No les obligabas a descifrar cada frase. Tu presencia traía calma en lugar de confusión. Ahora experimentan lo contrario. Alguien que es inconsistente. Alguien que se comunica con fragmentos. Alguien que no recuerda los pequeños detalles. Alguien cuyos niveles de empatía están, digamos, en construcción. Y ese contraste los desconcierta porque pensaban que tú eras el complicado. Pensaban que tú eras el que sentía demasiado. Pensaban que tú eras el que dificultaba la conexión. Pero ahora están ahí fuera, navegando por la turbulencia emocional con alguien que apenas responde a los mensajes, apenas lo intenta, apenas se compromete. Eso les obliga a reconsiderar todo lo que creían entender. El contraste de estabilidad, el impacto, es humillante. Les hace darse cuenta de que tu estabilidad no era aburrida, sino que era una base sólida, que tu previsibilidad no era rutina, sino fiabilidad, que tu disponibilidad emocional no era pegajosa, sino la conexión más sana. Y cuanto más sienten la inestabilidad con alguien nuevo, más se inclina su mente hacia el entorno emocional que tú creaste sin esfuerzo. Ahí es donde comienza el lento cambio. Su corazón aún no anhela, pero su sistema nervioso sí. Su paz lo reconforta. Lo hace. Algo dentro de ellos comienza a susurrar. La vida solía ser más fácil. ¿Por qué ahora todo parece más pesado? Y esa pesadez los lleva de vuelta al recuerdo de ti, no a los momentos románticos, sino a los estables, a los momentos en los que las cosas simplemente funcionaban, en los que se les entendía sin necesidad de explicaciones, en los que se sentían más tranquilos sin esfuerzo. Jung dijo, la psique siempre busca el equilibrio. Cuando pierden a alguien que les ayudó a crear ese equilibrio, su mundo interior se desequilibra. Y cuando conocen a alguien que no puede restablecer ese equilibrio, la mente va en busca de la persona que antes podía hacerlo. Esa persona eres tú, amigos, la persona que hizo la vida más tranquila, más apacible, más amable. Así que deja que esta verdad cale en ti, con suavidad. No eras demasiado, eras la norma. No se dieron cuenta de que vivían por encima hasta que cayeron por debajo. Ahora asúmanlo, dejen esto en los comentarios con confianza. Yo era su tranquilidad. Número 6. El bucle psicológico sin terminar. Amigos, la siguiente parte es más profunda de lo que la mayoría de la gente admite, porque expone algo incómodo sobre la mente humana. No soporta los asuntos sin terminar. La psique odia los bucles abiertos. De la misma manera, una aplicación con fallos se actualiza una y otra vez. Cuando alguien se aleja de ti sin comprender del todo lo que sentía, sin procesar la conexión, sin resolver la tensión, sin dar un cierre a ninguno de los dos, su mente no sigue adelante sin más. Sigue dando vueltas en silencio, inquieta, sin querer. Esto es lo que yo llamo el bucle psicológico inconcluso. Y una vez que se activa, ya no eligen pensar en ti. Se ven obligados a hacerlo. Tienen que entender algo, amigos míos. Las personas no se obsesionan con lo que entienden. Se obsesionan con lo que les confunde, con lo que les parece incompleto, con lo que no tuvo un final adecuado. Una conexión sin resolver se convierte en una melodía. No pueden dejar de tararearla, aunque no recuerden la letra. Su mente sigue intentando terminar una canción que nunca tuvo su nota final. Al principio, no se dan cuenta de que se está formando el bucle. Creen que alejarse fue sencillo, limpio, lógico. Pero, bajo su conciencia, el cerebro hace lo que siempre hace: buscar patrones, organizar el significado emocional, intentar completar historias y, cuando no encuentra el significado,
la mente sigue reabriendo el archivo una y otra vez. Es como un ordenador que no se apaga, porque una aplicación en segundo plano se niega a cerrar esa aplicación en segundo plano. Eres tú, y no dejes que nadie te engañe. Este bucle no se forma porque estuvieran locamente enamorados. Se forma porque algo dentro de ellos nunca llegó a entenderse. Quizás no entendieron por qué te importaba tanto. Quizás no entendieron por qué te quedaste tanto tiempo. Quizás no entendieron por qué perderte les afectó más de lo que esperaban. Quizás no entendían por qué su propia reacción hacia ti no tenía sentido. Estas preguntas internas sin respuesta se convierten en hilos sueltos psicológicos, y los hilos sueltos obligan a la mente a volver. Carl Jung dijo que aquello a lo que nos resistimos persiste, y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuanto más se dicen a sí mismos que no piensen en ti, más insiste la mente en volver a visitar todo lo que evitó. Recuerdan viejas conversaciones y de repente se dan cuenta de que nunca respondieron adecuadamente. Recuerdan momentos en los que tú les ofreciste honestidad y ellos te respondieron con confusión. Piensan en cosas que dijiste que no registraron en ese momento, pero que ahora les parecen extrañamente significativas. Esto no es nostalgia, es la psique tratando de completar una ecuación emocional que nunca se equilibró. La irritación crece, no una irritación dolorosa, sino mental, esa sutil incomodidad de que algo no tiene sentido. Sin embargo, y poco a poco, el bucle pasa de ser cognitivo a emocional. Al principio piensan en ti porque la historia parece inconclusa, pero luego empiezan a sentir el peso de esos pensamientos. La confusión se convierte en curiosidad, la curiosidad se convierte en reflexión, y la reflexión siempre se convierte en atracción emocional. Piensa en ello como una conversación interrumpida. Imagina que alguien se marcha a mitad de una frase, y durante el resto del día, tu mente sigue repitiendo ese momento, tratando de adivinar el final. Así es como se siente una conexión emocional inconclusa. No obtuvieron el final, no obtuvieron la claridad, y no obtuvieron la versión final de ti. Todo lo que tienen es el borrador. Aquí es donde se pone aún más interesante. Cuando das un paso atrás y dejas de involucrarte, el bucle se intensifica. Tu silencio se convierte en la pieza que falta. Tu ausencia se convierte en la pregunta sin respuesta. Tu crecimiento se convierte en el misterio que no pudieron presenciar. Los seres humanos anhelan la comprensión, porque la comprensión les da control. Pero cuando no te entienden, cuando no entienden la conexión, cuando no entienden por qué se sienten inquietos, el control se les escapa. Y la pérdida de control los empuja más profundamente en el bucle. La gente entiende esto claramente. No piensan en ti porque quieran. Piensan en ti porque su mente no puede archivarte correctamente. Nunca fuiste solo un capítulo. Te convertiste en una escritura inacabada en la última página. Y una escritura inacabada obliga a una persona a volver con el bolígrafo. Deja que esto se asiente en tu pecho. No tenías que perseguirlos para que te recordaran. Su propia mente te trajo de vuelta. Ahora sella esta verdad como alguien que conoce el poder que siempre ha tenido. Escríbelo en los comentarios. Soy la historia inconclusa. Número 7. El fenómeno de la influencia silenciosa. Amigos. La siguiente parte es una de las cosas más extrañas e irónicas que hace la mente humana. Y sinceramente, es la parte que la gente más subestima. Todo el mundo piensa que la influencia proviene de la presencia, de hablar, de aparecer, de enviar mensajes primero, pero se olvidan de algo poderoso. El silencio no es la ausencia de influencia. El silencio es influencia. Tu ausencia no te borra, te amplifica,
Y esto es lo que yo llamo el fenómeno de la influencia silenciosa. Cuando estabas cerca, sentían tu presencia de forma tan constante que dejaron de notar su peso. Es como el aire. Nadie lo aprecia hasta que escasea. Te comunicabas con calidez. Te esforzabas sin pedir nada a cambio. Eras estable en un mundo lleno de inestabilidad, y como estabas tan disponible emocionalmente, asumieron que siempre seguirías así. Entonces, un día te marchaste, sin enfadarte, sin dramatismos, sino con calma, con respeto por ti mismo, con claridad, con ese tipo de dignidad tranquila que, en realidad, intimida más a la gente que los gritos. Y ahí es cuando comienza el cambio psicológico. No les afecta de inmediato. Al principio, tu silencio se siente como un espacio, luego se convierte en una pregunta, luego se convierte en una señal, y finalmente se convierte en una fuerza que no pueden ignorar. Porque una vez que tu voz desaparece de su vida cotidiana, su cerebro comienza a reaccionar no a ti, sino a tu ausencia. El silencio crea presión, la ausencia crea tensión, y la mente odia la tensión que no puede resolver. Empiezan a preguntarse ¿dónde estás? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que de repente te has vuelto tan callado? Se dicen a sí mismos, no importa, pero sus reacciones los traicionan. Se quedan mirando tu perfil, revisan tus historias y fingen que fue accidental. Deslizan el dedo por conversaciones antiguas por curiosidad. Se molestan irracionalmente cuando ven que estás activo, pero no les respondes. Sienten cosas que no sentían cuando tenían acceso a ti. Amigos, eso es la influencia silenciosa en acción. No estás haciendo nada, pero lo estás influyendo todo. La ausencia de tu comunicación se convierte en un espejo. Les obliga a ver el desequilibrio que antes ignoraban. Se dan cuenta de que tú dabas más, te preocupabas más, te esforzabas más, y ahora ese esfuerzo ya no está ahí para tranquilizarlos. Se sienten expuestos. Jung habla de cómo la psique utiliza la proyección para evitar enfrentarse a la verdad. Pero cuando el silencio entra en escena, la proyección se rompe. No pueden esconderse de la incomodidad que crea tu ausencia. Y aquí es donde comienza la persecución subconsciente. Al principio no se ponen en contacto porque el orgullo todavía tiene el control. Se dicen a sí mismos que sean ellos quienes se pongan en contacto. Pero su mente, te sigue de forma silenciosa, constante y automática. Es como un radar que capta una señal, incluso cuando la fuente se apaga. Comprueban si eres más feliz, si estás radiante, si alguien más te presta atención. Quieren saber si perderlos te ha afectado, porque si no es así, entonces la historia que se contaban a sí mismos sobre su importancia se derrumba. Su silencio no es fuerza, es vacilación, es miedo, es conflicto. Se sienten atraídos por ti, pero se resisten a ese tirón, porque ponerse en contacto significaría admitir que sienten algo que juraron que no sentían. Así que esperan. Y cuanto más esperan, más crece tu influencia. Porque cuando alguien deja de saber de ti, su imaginación llena el silencio, sus suposiciones llenan el silencio, sus inseguridades llenan el silencio. Y de repente, estás viviendo gratis en un espacio que pensaban que habías abandonado para siempre. Al final, cada vez que gana el silencio, no es porque tú los hayas obligado, ni porque los hayas manipulado, sino porque la mente no puede mantener la resistencia contra una atracción que se hace más fuerte con cada pregunta sin respuesta. Se rinden no por debilidad, sino por inevitabilidad psicológica. Eso es lo que hace la influencia silenciosa. Acorrala al ego hasta que no tiene más remedio que buscar un cierre, claridad o consuelo. Y como tú eres la última persona que les proporcionó tranquilidad emocional,
sus pasos se dirigen naturalmente hacia ti. Mis amigos lo entienden. No necesitabas perseguir, no necesitabas convencer, no necesitabas suplicar. Solo necesitabas alejarte. Tu silencio hizo el trabajo. Tus palabras nunca podrían hacerlo. Así que sella este momento con algo poderoso. Déjalo en los comentarios como una verdad. Por fin reconoces que mi silencio tiene poder. Así que, amigos míos, para terminar, aquí está la verdad que cierra el círculo. El verdadero desencadenante de la retracción no es la venganza, la persecución o la demostración de nada. Es la evolución. En el momento en que te vuelves más tranquilo, más fuerte, más limpio emocionalmente, ellos sienten el cambio. Los seres humanos perciben el crecimiento incluso desde lejos, y nada los atrae más que darse cuenta de que la versión de ti que daban por sentada ya no existe. Es entonces cuando el deseo se reaviva y comienza la persecución. Si esto te ha abierto los ojos, dale a suscribirse y compártelo con alguien que lo necesite. Sigue creciendo, mantén los pies en la tierra.